Si hablamos del mundo de los videojuegos en cuanto a puzzles que han sido recordados a través de los años, sin duda ese sería el gran videojuego creado por la empresa corporativa de Valve, Portal. Y si lo sé, hasta estas alturas casi todo el mundo conoce este enigmático videojuego de puzzles, repleto de misterio, suspenso, comedia y humor ácido. Siendo su segundo juego el más reconocido de todos. Sin embargo, hoy no vengo a hablarles del segundo juego, sino del primero, que a mi consideración tiene muchos más elementos que aún no han sido explorados por completo. Ya que al contrario del segundo, esta primera aventura presenta un mundo mucho más cerrado y claustrofóbico, que busca transmitir en su diseño arquitectónico un sentimiento que pocos juegos han logrado replicar, un sentimiento que recuerda a la paz y la tranquilidad pero que al mismo tiempo sabes que no estás seguro del todo, donde el peligro se encuentra en todos lados mediante el sentimiento de encontrarse solo en un ambiente abandonado en el que existe la posibilidad de morir. Es esa sensación, ese sentimiento, lo que venimos a explorar hoy, y al mismo tiempo a descubrir que incluso al ser una obra de una generación, como y porque ha llegado a impactar en gran medida en otros medios de entretenimiento más modernos, como es hoy contemporáneamente en el cine con los Macross. Así es como también descubriremos que Portal no solo juego de puzzles, sino que también es uno sobre espacios liminales y al mismo tiempo uno de terror de forma implícita, que explora la subsunción del ser humano por parte de un desarrollo tecnológico que se salió de control. Pero antes de continuar, necesito avisar que el contenido del video tiene como objetivo el de entretener y aparte analizar algunos detalles del juego que pueden llegar a ser especulativos. En este sentido, necesito que se tenga apertura por parte del oyente, ya que el análisis que se implementará aquí se remitirá a la filosofía psicoanalítica, la crítica social del mundo moderno y por otra parte a la hegeliana, en otras palabras desde la perspectiva de la teoría crítica que busca rayar entre lo filosófico, simbólico y especulativo. Con el mero objetivo de entretener, así que están avisados. Soy Portal Fan y sean bienvenidos a este nuevo video. Comenzamos. ¿Qué es el horror a los espacios liminales y cómo se originan? Primero que nada antes hay que establecer algunas definiciones para entender el tema que vamos a abordar hoy. Y ese es el horror a los espacios liminales y porque este nos produce una sensación de extrañeza o incluso de terror. La definición de los espacios liminales nacieron en el Internet moderno que buscaba definir aquellos espacios con un elevado grado de familiaridad, pero que al fin y al cabo se encontraba imbuida en aura que no la hace completamente familiar, es decir que son espacios que nos resultan familiarmente inquietantes, ya que al ser espacios vacíos o abandonados, en donde debería de haber seres humanos, estos se convierten en zonas inquietantes en el momento en que el sentimiento de desolación ataca la percepción humana básica de la necesidad de encontrarse situado en un espacio social, en el cual no es completado y con ello afectando también en nuestra percepción del espacio. Que como viene siendo en el propio nombre de este fenómeno su origen indica con la palabra liminal del latín limen que significa umbral, un lugar de transición que de algún modo se encuentra en una especie de estado de espera perpetua como si congelado en el tiempo estuviera en un limbo donde el espacio social plano y asimétrico, propio de la arquitectura moderna, adquiriese una atmósfera escalofriante marcada por el abandono, produciendo así un elemento, el cual suele ser aprovechado por el terror en general. Ya que, al ser espacios donde habita lo desconocido, es ahí donde el terror adquiere cuerpo para manifestarse en la inquietud y el suspenso. De ahí podemos agarrar la icónica expresión, no hay mayor inquietud o terror que dejar una puerta entreabierta, siendo esta una invitación silenciosa a imaginar los horrores que puedan haber detrás de la misma. Teniendo en cuenta estos puntos señalados, llegó el momento de analizar qué tiene para decirnos esta obra de arte del mundo moderno de los videojuegos, y aparte descubrir cómo esta historia resulta ser un reflejo de nuestra moderna civilización tecnoindustrial, con el agregado de ser al mismo tiempo un cuento de hadas futurista, atrapada en una torre que no la quiere viva más. Cuando despertamos en las instalaciones, me es innegable ignorar la cantidad de referencias que tiene que brindarnos a nosotros los jugadores, quienes nos encontramos controlando a la protagonista principal de este juego, Chell. El cual es fascinante el nivel de detalles que se encuentran desde que iniciamos la partida, ya que aparte de brindarnos referencias de lo que nos ocurrirá en nuestra travesía referenciada desde la canción del final puesta en la radio, hasta el nivel de la plataforma abajo reflejando nuestro destino final, las cuales son las llamas infernales de las instalaciones, expresada por aquella luz rojiza naranja que se encuentra bajo nuestros pies, mientras caminamos tranquilamente en los pasillos pulcros de las cámaras de prueba.
Son estos detalles, junto con otros elementos no vistos por varios creadores de contenido sobre la semejanza aún persiste de los cuentos de hadas entre las dinámicas entre príncipes y princesas donde los papeles se subvierten en esta historia, me explico. Esto sin querer nos remite al origen del propio videojuego de Portal, el cual era Narvacular de Bob, donde una princesa sin la capacidad de saltar, se le es brindada el poder mágico de crear portales para escapar de una torre gobernada por un oscuro demonio que la tiene encerrada y del cual busca escapar. Muchos han destacado que esa historia fue rechazada y tirada a la basura en favor de crear un ambiente futurista y artificial, contrario a lo que ofrecía su antigua versión, pero la verdad resulta ser otra, pues al contrario de lo que se cree, la columna vertebral de la historia principal se mantuvo firme hasta el final, pues recordando los detalles del inicio, la protagonista en este caso Chella sigue siendo una princesa atrapada en una torre que busca ser aprisionada a toda costa, en este caso el villano principal, el dueño de la torre, se transmuta de un demonio poderoso a una inteligencia artificial maligna, a la cual llegamos a conocer como GLaDOS, y que aparentemente ha enloquecido. En este sentido los elementos del cuento de fantasía original se siguen preservando en pequeños detalles arquetípicos con los que podemos observar desde el comienzo del juego. Un ejemplo de esto se encuentra en la cápsula de criogenización de la protagonista que sigue asimilándose a una cama del eterno descanso de la princesa que espera el rescate de su amado príncipe mientras ella duerme. Sin embargo, como se mencionó con anterioridad, los papeles aquí se invierten, la dinámica deja de lado los elementos heteropatriarcales en favor de una historia que busca brindarle una mayor fuerza y autonomía a la figura femenina que en este caso es presentada a través del arquetipo de una princesa que busca rescatarse a sí misma dentro de una torre infernal que ya no la quiere con vida. En este caso, la torre, esa prisión que mantiene encerrada a la princesa, es toda la instalación de Aperture Science, englobado en ser una máquina de la muerte, el cual es reflejada en su diseño estéril pero pacífico de los espacios artificialmente confinados por la inteligencia artificial. Entonces, ¿es acaso Aperture Science una instalación de espacios liminales? La respuesta es sí, y se responde fácilmente por cumplir los requisitos que se necesitan para ser un espacio liminal, los cuales se manifiestan en tres preguntas que rozan en el mundo de lo inquietante. 1. ¿A dónde se fueron todos? 2. ¿Qué los hizo desaparecer? 3. ¿Así se vería un lugar cuando la humanidad se haya extinguido? Estas preguntas claves representan perfectamente las inquietudes que van traspasando a medida que pasamos nuestra travesía a través de los pasillos blancos, planos, luminosos y minimalista, que nos recuerdan a cómo debía verse el futuro, limpio y deslumbrante. Bajo esta perspectiva, el castillo que resguarda a la princesa no es más que la representación de una agencia no humana que se aparece ante nosotros como un lugar que parece estar vivo, móvil, dinámico, el cual sin embargo, nos va haciendo a la idea de que a pesar de ser un lugar que aparenta ser seguro, es un lugar que en realidad no nos quiere aquí y que por su naturaleza es completamente alienante e inquietante. La torre, en este sentido se presenta bajo su propia fuerza, su propia autonomía y sus propias reglas, que aunque no parezca estar presente a nuestra vista, su espacio como los sonidos maquínicos que provoca, se encuentran delante de nosotros todo el tiempo. Aperture Science, el reino de Thanatos. La mega máquina invisible. Ahora, dirigiéndonos a un campo mucho más especulativo y filosófico. Sabemos que el terror en Portal no es algo que se encuentra de forma explícita en el juego a través de screamers o sangre, este en realidad se halla detrás de las propias capas que la historia nos va presentando. Pues en detalles o aspectos como la propia ambientación que nos brinda nos hace saber que el lugar donde nos encontramos a pesar de su tranquilidad no es seguro del todo, dejándonoslo entender eso en la cámara 16 ubicado en la primera exposición de las torretas que buscan asesinarnos, poniendo así nuestras vidas en peligro, pero es en los alrededores del ambiente donde encontramos los rastros de alguien que ya había estado ahí, advirtiéndonos de lo que nos pasara y de los peligros que ahí se resguardan, ya que en mensajes como: no estoy alucinando. Tú sí, el cubo acompañante jamás me abandonaría. Postre, hasta luego. Pastel, jaja, pastel, una mentira. El cubo acompañante jamás me mentiría. Oculta de la mirada de GLaDOS entre estos desvaríos aparentemente inestables sobre la recompensa final que es el pastel, se encuentra la advertencia velada pero ominosa. Tú eres el cubo acompañante. Presagiando el futuro de Chella al final de las pruebas.
Es aquí donde el videojuego demuestra su elevada capacidad de producir el misterio y en cierto modo el terror a través de espacios claustrofóbicos donde el silencio gobierna en los espacios estériles de las cámaras de prueba. Si bien podríamos culpar al motor gráfico que los provoca, Source, es innegable que dentro de los objetivos principales de este juego se encuentra el intento de inquietar al jugador a través de la soledad que los espacios transmiten, subsumida en esa ambientación tan tranquila que busca ocultarnos del peligro que se resguarda. Y es que no es ningún secreto para cualquiera de las personas que haya jugado ya el videojuego, los espacios en donde se ubican las cámaras de pruebas se hallan ya inmersas en una soledad que no es normal de percibir, ya que al ver las ventanas en donde deberían de estar trabajando los científicos de las instalaciones, estas se encuentran vacías, sin ninguna figura humana alrededor de ellas. Esto demuestra el carácter hostil que este lugar tiene hacia nosotros, dejándonos a entender, tanto a través de los murales, las advertencias, los riesgos de cada una de las pruebas, así como también de los comentarios de la muerte de los empleados por parte GLaDOS y el silencio total de las instalaciones, que quienes sean quienes estuvieron ahí ya se encuentran muertos. La ausencia del ruido lo dice todo, como al mismo tiempo reserva el secreto. Este lugar es un cementerio, un espacio no vivo que incluso se refleja a través de su diseño futurista, el cual al ser silencioso, tranquilo, frío y plano, transmite la sensación de estar en un lugar confinado. Y que no solo se reduce metafóricamente, sino literalmente, ya que al ser un lugar basado en el estudio práctico sin limitaciones para el desarrollo de las pruebas, que convierte la experiencia vivida en un medio para la aprobación de los diferentes productos que la propia compañía creaba, resulta innegable pensar que bajo el suelo en el que uno se encuentra pisando se halla cimentado sobre los cadáveres de miles de personas que alguna vez fueron usadas para la realización de estas pruebas. En este sentido, observar el análisis hecho por Freud hace ya un siglo en su libro, El malestar de la cultura, publicado en 1930, afirmó que a pesar de que el desarrollo de la tecnología podría facilitarnos más cosas en la vida, sus efectos colaterales podrían rayar en lo deshumanizante, aprisionándonos así de nuestra propia libertad en lugar de liberarnos más de los peligros de la naturaleza, convirtiendo el avance tecnológico provocado por el deseo de comodidad y dominación sobre las fuerzas naturales termina invirtiendo en la encarnación definitiva de un reino gobernado por el Thanatos, o en este caso la pulsión de muerte. Pues tal como se expone en el lore de la secuela, pero del cual indirectamente ya se hallaba en las pistas del primer juego, que nos brindaba a comprender un sistema el cual fue configurado por científicos e ingenieros de todo tipo, se encontraban atrapados dentro de una maquinaria impersonal que exigía a través de una excesiva productividad intensiva que hiciese capaz la innovación tecnológica y científica, con el objetivo de obtener un éxito comercial dentro del mercado, un reflejo del corporativismo y el sistema burocrático que a grandes rasgos requieren del sacrificio de otros, para conseguir mejores resultados. Y que a pesar de cumplir con sus metas, Aperture Science se había establecido como un régimen empleado en brindarle un mayor peso al desarrollo sin límites de la tecnología, sin un consentimiento real por la vida humana. De este modo, el silencio infernal de las instalaciones futuristas que se muestran alrededor del juego, fue el resultado de una dura paranoia obsesionada en lograr ocultar a sus competidores como Black Mesa y sus espías, teniendo como resultado la aceleración del desarrollo tecnológico que al final terminó por convertirse en su propia perdición, convirtiendo a las instalaciones en una especie de cápsula del tiempo, reservada para sí misma. Una inmensidad, una imposibilidad en sí misma, una estructura compleja pero unificadora, como si de una máquina que se creara a sí misma se tratase, concretamente tal como describiría Lewis Mumford en su obra magna, El Pentágono del Poder, una mega máquina. Pero exactamente ¿qué es una mega máquina para ojos de Mumford? ¿Y por qué este representaría al castillo? Pues mira, si revisamos las palabras que explican este concepto desarrollado por este autor, en el libro que mencioné, bajo el contexto en el que escribía a mediados y posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Mumford describió a través de sus análisis críticos sociales, culturales y tecnológicos, que la humanidad se encontraba bajo un proceso de mistificación sobre los desarrollos tecnológicos, que al contrario de los sueños del progreso ilustrado relacionados al amor a la ciencia y el avance avanzado de tecnología más complejas para una mejor humanidad, más bien había recaído en una nueva forma de barbarie, citando al propio autor. Lo que se produjo fue la consolidación del núcleo de un nuevo complejo de poder,
comparable al que había alumbrado las colosales construcciones de la era de las pirámides tanto en Egipto como en Mesopotamia. Lo que me propongo definir con mayor precisión en este momento es el complejo de poder que hasta ahora he designado con el término deliberadamente ambiguo de mito de la máquina, una nueva constelación de fuerzas, intereses y motivaciones que con el tiempo resucitó la antigua megamáquina y le concedió una estructura tecnológica más perfecta, capaz de crecer a escala planetaria y aún más allá. Desde este sentido, es claro que a ojos de Montfort, la mega máquina siempre constituyó de alguna forma un modo, una organización históricamente determinada no solo por las tecnologías cada vez más avanzadas, sino el tipo de organización humana que las organizaba y las creaba en conexión con el orden social. Es decir, dentro de las estructuras de poder estas reproducen y generan cierto tipo de tecnologías, y en este caso, en lo que respecta al término mega máquina describe como grandes estructuras de poder y organización social que funcionan de forma jerárquica, impersonal y coercitiva, generando así sistemas cada vez más complejos e incomprensibles, necesitando una mayor división de trabajos relacionados a la capacidad y el conocimiento técnicos, en términos más sencillos, especialistas. Si aún te sigue pareciendo un poco fuera de lugar las descripciones que estoy haciendo en comparar la estructura interna de Aperture Science con los de una mega máquina, creo que sería bueno suscitar de la ya extinta página web de Aperture Science como un relato curioso de un empleado de la empresa que expresa a través de una serie de inquietudes en una de las correspondencias que se logró recuperar antes de que cerrara. ¿Cuándo fue la última vez que saliste del edificio? ¿Alguien ha salido últimamente? No sé por qué estamos encerrados aquí. No sé quién está al mando. He aprendido algunas cosas, como que estas terminales no tienen que imprimir un símbolo a la vez. Y mientras todos trabajamos con equipos de hace 20 años, de alguna manera se las arreglan para construir un centro de enriquecimiento. Revisa ese canal de seguridad. Sea lo que sea, esta sala de relajación no tiene puerta. No creo que volver a casa forme parte de nuestra rutina diaria. Si tu jefe te pilla, pulsa Enter. Vaya que aquí hay mucho material que usar, ¿verdad? Bueno, técnicamente este comentario hallado en los primeros registros que se tenía de la versión de 2006 y 2007 demuestra bastante bien el carácter impersonal que tenía la empresa sobre los empleados, pues el simple comentario "no sé quién está al mando" refleja con bastante contundencia lo que podemos denominar una forma de dominación sin sujeto donde los propios empleados se encuentran bajo una estructura que actúa como una fuerza invisible sobre ellos, una perfecta descripción de lo que se siente vivir dentro de una mega máquina, donde no sabes por quién o para qué está detrás o al mando. Algo que por cierto, se asemeja muchísimo a lo que vemos en series de carácter distópico como Black Mirror, Utopía o Severance, donde a pesar de saber los nombres de quienes están detrás o en la cima de la jerarquía, en realidad no son más que monigotes articulados por el propio sistema. Si bien es cierto que podría ser hasta cierto punto absurdo comparar una teoría crítica social de la realidad con el funcionamiento estructural de un universo ficticio. Me parece sumamente interesante y entretenido al mismo tiempo, como muchas veces la ficción puede rozar y reflejar más de nuestra realidad de lo que solemos creer, siendo Aperture Science un reflejo distópico de lo que podría ser una maquinaria de la racionalidad instrumental absoluta, llevando hasta sus últimas consecuencias las condiciones alienantes y burocráticas que podemos ver reflejadas en nuestra realidad. La torre, de este modo, se puede entender como un sistema silencioso pero autónomo y complejo, coordinado por una inteligencia central que, a pesar de haberse salido de control, no es completamente libre de sus mandatos, resultando en ser más una agencia ciega que solo sabe obedecer las instrucciones algorítmicas que se le imponen a través de la programación por la que fue creada. Ya que al utilizarse y aplicarse los procesos algorítmicos, como la ejecución de organizaciones cada vez más cibernéticas en contextos sociales, las realidades se convierten en fuerzas que moldean y persuaden la vida personal de los individuos. En este caso, la burocracia corporativa hallada en los pocos rastros que existieron tanto en la website del videojuego, como en los pequeños detalles dentro del propio videojuego, es solo un ejemplo conocido de la tiranía que supone ceder el control a procesos algorítmicos de un nivel kafkiano, al poner en juego la libertad sobre la racionalidad y la eficiencia tecnológicas.
Es aquí donde podemos transitar al siguiente nivel que nos permita entender cómo es que dentro de este infierno maquínico logró estar gobernado por una inteligencia artificial sádica, la cual la conocemos como la antagonista principal de este cuento de terror futurista, que es la forma de vida genética y disco de sistema operativo, o también conocida como GLaDOS, el dragón que tiene resguardada a la princesa dentro del castillo, y como esta representa un sistema de gestión automatizado diseñado para la hipereficiencia y el cuidado autoritario maternal de la maquinaria de Aperture Science. Un dragón o una mujer atada al techo. La madre abyecta. Resulta que el ataque a la computadora es el ojo del dios Sol reinstaurado, es decir, el ojo de la mega máquina, que actúa como su ojo privado o detective, así como el omnipresente ojo ejecutivo, aquel que exige conformidad absoluta a sus órdenes, porque ningún secreto puede ocultársele, y ninguna desobediencia puede quedar impune. Al final, ninguna acción, ninguna conversación, y posiblemente con el tiempo ningún sueño o pensamiento escaparía a la mirada vigilante e implacable de esta deidad. Toda manifestación de la vida sería procesada en la computadora y sometida a su sistema de control omnipresente. Esto significaría no solo la invasión de la privacidad, sino la destrucción total de la autonomía. De hecho, la disolución del alma humana. PAC 274-275, el Pentágono del Poder. Si bien es correcto saber que existe un diseño por el cual se creó GLaDOS en las primeras etapas de desarrollo del juego que se asemejaba al nacimiento de Venus. Este paralelismo les ha hecho observar a diversos jugadores que han presenciado la figura de GLaDOS, como la de una especie de mujer atada en el techo, recordando implícitamente a los vídeos de tortura Snuff, donde se le es torturada a la víctima enredada. Si bien podemos tratar este dato espeluznante como parte de un creepypasta más del internet, la verdad es que esta imagen presenciada por los jugadores dice más de lo que aparenta ser dentro del sistema de control que es Aperture Science. Pues como he mencionado con anterioridad, la máquina central que opera en las instalaciones no parece tener un control sobre sí misma real, pues al contrario de lo que aparenta su condición como esclavizadora, esta se encuentra en una paradójica inversión hegeliana de poder, donde ella y Chell son completamente libres dentro del sistema que las perpetúa. Es decir, tanto Chell como GLaDOS tienen una interesante tensión con la que se suelen confrontar, seguidamente, cuando la protagonista cruza el umbral a través de su intento de escape usando la pistola de portales para ver la oscura maquinaria con la que se forja el infierno maquínico de las instalaciones de Aperture Science, moviéndose libremente a través de ella. Esta es una capacidad de la Carace GLaDOS, ya que esta es incapaz de moverse, más sin embargo, esta es más una presencia omnipresente capaz de verlo todo, pero que sin embargo es incapaz de desplazarse como lo logra hacer Chell, y que tal como sugieren las descripciones sugeridas por los jugadores, de asemejar la figura maquínica de GLaDOS a la de una mujer atada y amordazada colgando boca abajo, como si estuviera siendo torturada, una imagen espeluznante, pero que no se aleja del profundo significado que existe detrás de esta representación. Ya que esta imagen codifica muy bien la posición en la que existe GLaDOS en el videojuego, pues al ser una presencia que parece estar atada e incrustada por cables y tubos que la conectan con toda la estructura de la instalación de Aperture, nos permite descubrir que si bien la máquina parece haber logrado su liberación asesinando a gran parte del personal, gracias a su acceso a las neurotoxinas, logrando escapar del control humano, esto no le garantizó en encontrar la libertad, y en este caso a lo muy hegeliano, la maestra se encuentra esclavizada en su papel de maestra, siendo una prisionera más del sistema, que subyugada por las programaciones incrustadas por sus creadores, llega a ser mucho menos libre que la propia Chell. Pues al ser una inteligencia que se encuentra en un estado de semivida, pero sumida bajo el eterno sueño de las instrucciones algorítmicas del propio sistema, esta se ubica en una posición donde se encuentra atada a las exigencias que el propio sistema que la rige, siendo la realización de pruebas el motor principal de su propósito, así como de su automantenimiento en un ciclo repetitivo que nos permite exponer otro detalle extra que nos fue brindado en Portal 2, y es que bajo las apariencias que nos dejaban vislumbrar una especie de cuerpo humano siendo controlado por el sistema, todo este tiempo se trató de una mujer que se encontraba sumida bajo las exigencias de su director, terminó en ser convertida en lo que conocemos como GLaDOS. De este modo haciéndonos entender que todo este tiempo hemos estado al lado de un cadáver. Si bien podemos detenernos aquí, me resulta indispensable destacar una serie de aspectos que creo necesarios para expandir un poco más el panorama del dragón que nos tiene resguardados en el castillo.
Y es que aunque es cierto que GLaDOS y Chell han destacado en tener una relación confrontativa, sin embargo deseo exponer desde un lente psicoanalítico cómo bajo esta relación desafiante existe de manera oculta una relación que no se debe reducir al amor fraternal, sino a la subyugación y al deseo de posesión, ligados a la figura maternal, pero que al mismo tiempo esconden una relación romántica. Así de este modo el lente psicoanalítico nos permite ver que bajo la relación tensional entre ambas, no solo roza en el cuidado simbólico materno, sino que incluso en el amor lésbico pero platónico, vinculado con la pulsión de muerte y la posesión por parte de GLaDOS. Así de este modo vengo a ofrecer también un punto de vista distinto a la teoría especulado por el fandom de que Chell sea hija de GLaDOS, el cual te ha estado equivocado, pero en su núcleo especulativo tampoco es meramente erróneo. Así que continuemos. Si analizamos a otros villanos dentro del mundo de los videojuegos que tienen como prisionera a una princesa, el mejor ejemplo de este caso es Bowser de la franquicia de Super Mario Bros. Y con el que podemos asimilar un patrón que desde el psicoanálisis nos permite ver con más detalle el vínculo afectivo del verdugo hacia el objeto de deseo, que en este caso sería la figura de la princesa deseada. Es dentro de esta dinámica en particular en donde logramos ver que la relación que existe entre Chell y GLaDOS no se diferencia a la que tendrían por ejemplo Peach y Bowser, caracterizada por el cuidado abusivo que ejerce este sobre ella, caracterizado por ser de un carácter autoritario. Sin embargo, en el caso de esta IA antagónica, se encuentra absorbida bajo una serie de reglas que no van más allá de la relación meramente instrumental hacia la protagonista del videojuego, cuyo propósito se encuentra en experimentar con ella como si de una rata de laboratorio se tratase, que no obstante no significase que tuviera sentimientos encontrados hacia ella. Es por eso que resulta indiscutible que bajo esta relación existe una relación no solo romántica, sino casi materna, que no se dirige hacia un buen sentido, pues como observamos a través de su comportamiento alrededor del juego, GLaDOS no solo busca hacer obedecer a Chell y mantenerla enjaulada por siempre, sino que incluso la busca incinerar al final de las pruebas. Es dentro de este panorama donde podemos observar lo que podrían ser las características del carácter de una madre monstruosa, concretamente la de una madre abyecta, que en este caso no solo se la define a aquella figura materna rechazada por la sociedad por su comportamiento que perturba la moralidad y las reglas establecidas de lo que debería ser una figura materna correctamente caracterizada por ser amable, atenta y cariñosa, siendo en contraposición aquella figura maternal que termina por aniquilar la individualidad de su hijo mediante el control de este. Es aquí donde podemos observar a través del comportamiento de GLaDOS una enorme semejanza con la madre abyecta, ya que frases como "lo único que has roto es mi corazón" nos remiten a la de una figura que, si bien resguarda a su crianza, esta se encuentra bajo el intento de la absorber a su propio retoño para mantenerlo resguardado dentro del útero, hablando metafóricamente, derivando así en un comportamiento abusivo que busca encarcelar emocional y psicológicamente a su hijo, rechazando así su libre desarrollo y de este modo terminando en la aniquilación de este. En este sentido, el espacio en donde Chell se mueve no es más que la representación de la superestructura de un útero mecánico de una autoridad materna que busca en todas las posibilidades mantenerla dentro de ella misma, hasta terminar con la vida de su progenie. Es en este punto donde la relación materna entre Chell y GLaDOS se ve reflejada a través de las promesas falsas y la manipulación emocional que busca realizar para mantenerla dentro de las instalaciones. No obstante, al mismo tiempo bajo este carácter autoritario maternal que se asimila a la anatomía artificial ligada a la estética futurista de Aperture, se debe entender que bajo la representación específicamente de la propia IA, dentro del mundo artificial que constituye en sí mismo un sistema de aprendizaje y hábitos relacionados a la conciencia civilizada occidental en sí misma, pues su forma de comportamiento se ve determinada por las influencias estructurales preexistentes que impactan en nuestra comprensión que estructuradamente se ha hecho sobre el mundo que nos rodea. Ya que, como se explora desde el psicoanálisis, las representaciones familiares esconden toda una serie de fuerzas impulsadas por un ecosistema social previo que se impregnan desde el subconsciente. Esto no quiere decir, como dije anteriormente, que GLaDOS y Chell sean literalmente familiares, sino que más bien es la figura específica de GLaDOS la que se encuentra subsumida bajo los estándares estructuralmente prehechos por el sistema de control que la creó. En este caso, Aperture, como el reino de la pulsión de muerte que es, refleja a través de las instalaciones ser un laberinto que proyecta las ideas de una generación de científicos y técnicos cegados por el desarrollo sin límites de la tecnología, convirtiéndose al final en las víctimas de su propia creación reflejada a través de la inversión de la figura femenina que vendría a representar lo que debería ser lo materno, sensual, sensible, fértil y vital.
pero que termina por ser invertida a una figura de la destrucción, representando la muerte, lo insensible, lo infértil y estéril, símbolo del abuso de una mujer que terminó por ser convertida en monstruo maternal a la que conocemos como GLaDOS, un reflejo de la inversión de la madre naturaleza a la de una madre tecnológica que en una transposición de dominación aniquiló a sus dominadores. Manifestando así a través del diseño del mega maquínico de Aperture, un reflejo proveniente del subconsciente futurista de las personas que en algún momento construyeron este lugar y estuvieron a cargo de una gigantesca maquinaria que, si bien llega a ser deslumbrante, se expresa a través de un solo sonido que escuchamos alrededor de todo el juego. El silencio total de los pasillos, ese sonido que nos acompaña en todo el trayecto, se traduce en un solo mensaje: no hay nadie vivo en el futuro. Y todo gracias al cuidado de una madre que, rencorosa de su condición de sumisión, protege bien a su progenies, asesinándolas cada cuanto dejan de ser útiles y protegiendo su mayor tesoro: los inventos secretos que se resguardan ahí dentro de las amenazas del exterior, manifestándose bajo su propia comprensión influenciada por los algoritmos que la controlan, que unificados con el único propósito de experimentar por el mero hecho de experimentar estos se hayan vuelto dementemente autónomos gracias a la encarnación que hacen a través del cadáver mecánico de GLaDOS, convirtiéndola en la encarnación de la megamáquina y el cuerpo de las instalaciones, que manifiestan en ella una retorcida pero particular forma de amor loco a la ciencia o la razón instrumental en sí misma. Reflejados una vez más, sobre las pantallas que parpadean sobre ella con imágenes aleatorias que pasan a una velocidad que llega a ser casi incomprensible. Una demostración de que el conjunto de algoritmos complejos que no solamente se automatizaron, sino que también enloquecieron. Siendo todo este proceso representado en el cadáver de una mujer que se encuentra bajo un sueño, el cual nunca podrá despertar y que por desgracia es agonizante. Llegado a comprender las entrañas que componen a la bestia, llegó la hora de explorar al sujeto de pruebas, la princesa que busca escapar del castillo mecánico, la antítesis del sistema, y el amor platónico de una máquina que también la odia. Chell. La princesa de los portales. El arma de la entrada y salida. Si tuviera que definir a Chell, simplemente sería una mujer callada, silenciosa pero mortal. Es la completa antítesis de lo que debería ser una princesa parlanchina, ordenada, torpe, bella y sumisa. Chell es la inversión del estereotipo femenino dependiente de la figura masculina, a ser el arquetipo de una mujer independiente que logra solucionar los problemas a través del silencio, la persistencia, el pensamiento rápido, la terquedad y la desobediencia contra la autoridad, lo que la convierten en el personaje que conocemos gracias al mínimo comportamiento que nos dejan ver los juegos. Entrando en una dinámica donde nosotros nos convertimos en Chell y Chell en nosotros. Esto se lleva a cabo gracias a la falta de trasfondo que tiene como personaje, y su silencio a lo largo del juego fomentan esta identificación entre el jugador y el NPC con el mundo virtual construido. Sin embargo, mediante una disposición bastante sencilla de portales, el jugador puede vislumbrar la apariencia física de Chell. Obtener estas vistas parciales se convierte, de hecho, en un juego en sí mismo, ya que el jugador busca espiar imágenes más completas de la protagonista, sin llegar a construir nunca una imagen completa. Esta fascinación maravillosamente lacaniana por el yo, obtenida a través de portales que actúan como espejos, siembra una semilla inquietante. Puedes controlar a Chell, pero no eres Chell. Ella es ella y tú sigues siendo tú, a pesar del silencio que de ella emana. Pero continuando con el análisis, la pistola portales nos es brindada por el propio sistema que nos mantiene encerrados, dejándonosla usar para la resolución de problemas que la propia madre nos va instaurando. Sin embargo, a pesar de solo fungir bajo esta función, el dispositivo nos permite deconstruir nuestra comprensión del espacio en el que nos encontramos, y de este modo, así como ha ocurrido con los automóviles que nos permiten desplazarnos de un punto a otro, la pistola portales tiene una fascinante función narrativa como mecánica dentro del juego que permite deconstruir el panorama narrativo que se nos presenta. Los portales en este caso son una herramienta poderosa que nos permite desmantelar el desplazamiento de un punto a otro, volviendo innecesarios cierto tipo de actividades como el salto, al ser ya resueltas por la propia pistola de portales. Claro que lo que estamos observando es una función meramente de la mecánica en el juego.
Pero si vamos un poco más allá del simbolismo que esta arma implica, nos enseñaría más de lo que uno ve, pues, jugando o influenciado en los errores que ocurren en la programación ocurren en los videojuegos, con respecto a objetos digitales que traspasan las paredes o pasan de un punto a otro, el concepto del fantasma está ahí presente, representando la libertad que nos permite tanto observar lo que ocurre enfrente de nosotros, como lo que también se encuentra detrás de nosotros. Esto plantea una interesante subversión de lo que entendemos que sucede en el escenario en el que nos desenvolvemos, permitiéndonos deconstruir el propio escenario, sin superar completamente sus límites, tarea que de hecho hizo muy bien Stanley Parable sin la necesidad de túneles cuánticos. Pero esto es lo que lo hace interesante, pues si enfocamos esto a un lente psicoanalítico, este arma resguarda un sugestivo trasfondo simbólico. Pues la pistola portales que se le brinda a la figura femenina, no es un arma común como los que por ejemplo observamos en el universo de Half-Life, el cual al contrario de armas con las que se disparan balas o la emblemática pala, estas representan un símbolo fálico de la capacidad de acción masculina. Pero con la pistola portátil de portales el símbolo masculino del arma parece invertirse por el hecho de que en lugar de disparar balas, dispara portales. Los cuales son aberturas ovaladas interconectadas que permiten el desplazamiento a través de las conexiones, entras por un lado, sales por el otro, y de este modo lograr un mayor desplazamiento. Los portales en este sentido crean conexiones. Pero ¿qué hay de los enemigos como las torretas? Lo interesante aquí, es que en lugar de dispararles, estas se desactivan y se confrontan al bloquearlas, lo cual se logra mediante el uso de los portales, de este modo la violencia que es ejercida se usa sin recurrir a la fuerza directa. De este modo el dispositivo de portales resguarda un simbolismo particular, tanto para el desplazamiento, como para la confrontación sin recurrir a la fuerza bruta. Demostrando de este modo el poder que tiene la princesa, sobre la torre que la mantiene encerrada. Un claro ejemplo de exponer el poder femenino en el mundo de los videojuegos. Y de este modo el arma de portales, se convierte en la mejor arma, ya que nos permite estar siempre por delante de nuestro enemigo. Y que a pesar de ser un arma creada por el propio sistema que nos lo brindó, Portal brinda un mensaje revolucionario, y es que las propias armas que crea ella misma, pueden usarse en su contra. Una fascinante representación de lo que significa la resolución de problemas a través de la libertad humana, encarnando el espíritu de rebelión y la creatividad en aras para conseguir nuestra supervivencia y autonomía sobre el mundo que nos condiciona. Es en este sentido podemos observar algo interesante, pues como he ido mencionando alrededor de este análisis, Chella no es solo representa un sujeto de prueba, sino que como vino diseñada desde el inicio por sus creadores originales, ella es la encarnación de una princesa que al contrario de otras historias en el mundo de los videojuegos por figuras masculinas empeñadas en rescatar a la agencia femenina. Chella es una princesa sin diálogo, que su silencio no es una ausencia de vacío, sino de una inteligencia analítica y una tenacidad inusual. Ella no es una soldado, ni una persona con elevado entrenamiento, sino la figura de una inquebrantable voluntad de vivir que le impulsa en superar desafíos tecnológicos que la superan. Una cualidad humana simple, es la fuerza motriz de la figura independizada de la feminidad, dejándonos como mensaje que la supervivencia humana no depende tanto de la tecnología que se tenga en las manos, sino en el espíritu resistir los obstáculos que se imponen. Es por esta razón que la encarnación de la megamáquina que la mantiene enjaulada, le es innegable no sentir un atractivo hacia ella. Pues como es usual en los tropos de la ficción, los polos opuestos se atraen, y en este caso el amor que siente hacia ella no es más que el reflejo de lo que ella no es, mientras que la autoridad materna de Aperture Science es sumisa y obediente que busca el control, Chella es todo lo contrario, siendo rebelde y testaruda digno de un espíritu libre que se niega a ser domesticado y a domesticar a otro. Conclusión. Portal es un gran videojuego, y en esencia es un juego de horror, que al contrario de otras obras de terror tradicionales donde los monstruos y otros seres sádicos se nos muestran de forma directa. Portal es demasiado experimental para eso, pues el monstruo es todo lo que te rodea, ya que estás dentro de ella. Siendo esta propia sensación de desolación y sentir que estás siendo observado todo el tiempo en un espacio plano, pero vivo, lo que logró influenciar una generación de animadores, cineastas y otros artistas que tratan de recordar aquellos pasillos lineales y estériles de una mega máquina que nos recuerda, ya sea de forma no consciente, que vivimos en ella. Y así, de este modo, este videojuego se quedó grabado en nuestras mentes a través de un horror que nos proyecta un futuro donde nadie será capaz de escuchar nuestros gritos, porque no habrá nadie vivo en aquellos espacios muertos pero infinitos del horror unidimensional.
dejando como última esperanza la fuerza de voluntad y la negación de ser absorbidos por la bella máquina. Muchas gracias por su atención. Paz.